¿Alguna vez has sentido que la tecnología te está haciendo un poco más lento? O peor aún, que está atrofiando tu capacidad de pensar. Tranquilo, no vengo a decirles que la IA es el enemigo. De hecho, yo soy el primero en celebrar que nos ahorre horas de trabajo. Pero mientras tú festejas que hiciste una investigación en 3 segundos gracias a un par de clics, tu cerebro está viviendo una realidad muy distinta. Está perdiendo el gimnasio mental que lo mantuvo fuerte durante milenios. Hola, para los que no me conocen, soy Gerardo Luna, soy psicólogo. Tengo muchos años especializándome en Behavioral Neuroscience, en particular, por qué hacemos lo que hacemos desde el punto de vista de la dinámica cerebral. Déjame contarte el objetivo de este canal. Es que tú comprendas la dinámica de tu cerebro y cuáles partes de él se activan cuando hacemos X o Y actividad. ¿Por qué vale la pena, equipo, explicarlo así con palabras un poco técnicas y a veces complicadas? Es porque entre más claro tengas que algo real, medible, estudiado, objetivo, sucede en tu mente, es más fácil que tomes cartas en el asunto y cambies las conductas que no te dejan hacer lo que sabes que tienes que hacer. Hoy vamos a entrar al laboratorio de tu mente para ver la radiografía exacta de lo que pasa en tu neurodinámica cuando decides hacer las cosas por la vía larga versus cuando dejas que un algoritmo piense por ti. Te aseguro que después de ver esto, vas a cuidar mucho más en qué áreas decides automatizar tu vida. Pongámonos en contexto. A muchos de nosotros nos tocó la época en la que hacer una tarea significaba una odisea. Buscar en el índice de un libro, ir a la biblioteca si no estaba en casa, enfrentarte a estantes llenos de tomos, analizar opciones contra reloj y cargar con 3 enciclopedias pesadas para rescatar apenas un par de párrafos útiles. Hoy, ese proceso se siente prehistórico. Pero, ¿qué pasaba exactamente dentro de tu cabeza durante esa vía larga? Prepárate, porque era un verdadero festival de activación neurobiológica. Cuando te enfrentabas al reto de investigar sin tecnología, lo primero que ocurría era el encendido de tu interruptor de motivación. Tu amígdala detectaba la presión del tiempo o el reto, enviando una señal al hipotálamo y a las glándulas suprarrenales. El resultado era una dosis controlada de cortisol y adrenalina, no para asustarte, sino para sacarte del letargo y ponerte en marcha, en un estado de enfoque absoluto. Inmediatamente después, se activaba la corteza cingulada anterior, que es donde empieza la batalla de la voluntad. Aquí ocurre el forcejeo interno entre lo que quiero y lo que debo hacer, entre quiero descansar y el debo terminar la tarea. Esta zona es el verdadero motor de tu autodisciplina y tu control cognitivo. Una vez superada esa resistencia, entraba en acción el estratega de tu cerebro, la corteza prefrontal dorsolateral. Esta área tomaba el control utilizando tu memoria de trabajo para diseñar la estrategia a seguir, decidiendo qué libro revisar primero, qué capítulos descartar y cómo conectar los conceptos. Al hojear los libros, moverte, experimentar frustración, analizar críticamente si la información era profunda o superficial y conectar los puntos de forma manual, generabas un impacto emocional inevitable. Esta experiencia multisensorial es la clave de todo equipo, ya que hacía que la información se transfiriera de forma estable al hipocampo, consolidándose en la memoria de largo plazo. En pocas palabras, aprendías de verdad, porque tu cerebro se había esforzado. Ahora, cambiemos el escenario. Estás frente a la computadora o el teléfono. Tienes que investigar el mismo tema,
Abres la barra de búsqueda o tu guía de confianza y tecleas. En milisegundos, la pantalla se inunda de resúmenes perfectos, viñetas bien dirigidas y respuestas exactas. Reales o no, pero ahí están. Parece perfecto, ¿no? Pues veamos el apagón que ocurre en tu neurodinámica con esta ruta corta. Cuando investigas la información a través de la computadora, el viaje cambia por completo. En lugar de activar el esfuerzo, lo primero que experimentas es el secuestro por la dopamina. Antes de que tu cuerpo tenga que esforzarse para ponerse a trabajar con todo, la pantalla te da una respuesta inmediata. El cerebro recibe un golpe instantáneo de dopamina, que es la hormona del placer y la recompensa. Lo sabemos bien. Aprendiendo una peligrosa lección, equipo. Obtener un resultado no requiere mucho esfuerzo. Como consecuencia, el proceso de la corteza cingulada anterior prácticamente desaparece. Al estar todo al alcance de un clic, no hay margen de discusión interna sobre hacer o no hacer las cosas. Por lo tanto, la fuerza de voluntad no se está entrenando, porque no hay resistencia que romper. Finalmente, tu corteza prefrontal, nuestro mejor amigo, vive un apagón estratégico, ya que no tiene que planificar, ni buscar patrones, ni evaluar, ni hacer críticas de las fuentes, porque la IA, la tecnología, ya hizo todo ese filtrado por ti. Ahora veamos qué le hacen los móviles, los teléfonos, en especial las redes sociales, a nuestra mente. Equipo, a través de la pantalla, todo es vibrante, estético y perfecto. Del otro lado de la pantalla, maquillamos las imperfecciones, encuadramos la mejor versión de nuestra realidad y exageramos los logros materiales. Esto deja a la mente inquieta, sembrando una mezcla de recelo, envidia y la urgencia ansiosa de querer lo mismo. Experimentamos una montaña rusa de emociones en apenas unos pocos segundos. Ni siquiera tenemos tiempo de digerir la avalancha de estímulos. Para el cerebro reptil, todo esto es brutal. Al no tener esas cosas que vemos en la pantalla, ¿somos unos perdedores o estamos en la lona? Imagina el impacto diario e inconsciente en la autoestima cuando, por ejemplo, ves el vídeo de un conocido o desconocido disfrutando de una playa paradisíaca mientras tú estás atrapado en el tráfico o lavando los trastes. En menos de 3 segundos, tu cerebro activa el circuito de la amenaza y el rechazo social. Aquí un dato importante. El cerebro humano evolucionó procesando la realidad a un ritmo distinto, analizando un entorno a la vez. Hoy tiene que adaptarse a cientos de contextos e historias distintas en una sola sesión de unos cuantos minutos. Pasamos de una tragedia humana a un baile viral y luego una receta de cocina, todo en 3 scrolls. No hay tiempo para racionalizar. Todo eso se acumula como una masa de emociones crudas que desgastan energéticamente al cerebro. Ustedes lo han visto, todos lo hemos vivido. Estamos atrapados en un bucle de scroll infinito. Y cuando por fin se apaga la pantalla, queda una sensación de vacío profundo. Exhausto, sin energía y obteniendo poco valor de eso. Las descargas constantes de dopamina al deslizar el dedo en el scroll infinito, que el cerebro pierde la capacidad de posponer tareas y esto es muy delicado. Es lógico. Imaginen esto, equipo. Durante años cobran un sueldo durante un mes. Es un ejemplo. Por azares del destino empiezan a cobrar ese mismo sueldo, pero ahora dividido cada 15 días. Luego cada semana y finalmente cada día. Si la secuencia vuelve atrás y tienen que esperar otra vez un mes entero,
La ansiedad los consumiría. Sería insoportable. El cerebro tiene una regla. Le cuesta aceptar la pérdida de algo cuando no se le ha entrenado para la espera. Y lo que hacen las redes sociales es darnos todo rápido. ¿Qué entrenamiento tendremos? Ninguno. El cerebro no puede evolucionar tan rápido. Entonces, quedamos atrapados. Como ya lo mencionamos, esto nos vuelve seres acelerados, sobre revolucionados, impactando directamente a nuestro día a día. Por ejemplo, en la productividad. Nos cuesta horrores concentrarnos más de 10 minutos en un reporte o un libro, porque el cerebro ya nos exige el estímulo rápido. En las relaciones, nos volvemos intolerantes a los ritmos de los demás. Sentimos ansiedad si alguien no responde pronto. Nos impacta en el bienestar emocional. Perdemos capacidad de aburrirnos o de tolerar el silencio. Una cuarta cosa es que tomamos decisiones impulsivas y de alto riesgo. Cuando la dosis diaria de redes ya no es suficiente, el cerebro se desespera por mantener la intensidad de la dopamina. Nos empuja a buscar estímulos más fuertes y a probar de todo. Es ahí donde se nubla el juicio y caemos en posibles compras compulsivas, esquemas financieros fraudulentos, apuestas de alto riesgo o dinámicas personales destructivas. El cerebro, que está sobre revolucionado, prefiere el peligro o el error antes que la aparente monotonía de la vida real. Habiendo reconfigurado nuestro cerebro a través de las pantallas de las redes sociales, el terreno quedó completamente fértil para el siguiente nivel de automatización. Vean ustedes qué contraste. Imagina que te entregan un reporte masivo, una base de datos compleja o un PDF de muchas páginas. La vía larga te exigiría leer con detenimiento, arrastrar las fórmulas, limpiar los datos a mano, subrayar las contradicciones y estructurar tú mismo una conclusión. Al hacer esto, tu corteza prefrontal trabaja realmente, analiza de forma crítica y desarrolla una verdadera intuición sobre ese trabajo. Pero hoy, la vía corta te permite subir ese archivo a una IA y decirle, hazme un resumen ejecutivo y dime cuáles son las 3 principales conclusiones. La IA te lo da en un segundo. Imprimes el reporte y se lo entregas a tu jefe al día siguiente. Te sientes hasta un genio. Pero aquí está la trampa. Te saltaste todo el proceso de pensamiento crítico. El resultado está en el papel, pero no en tu cabeza. Si en plena junta de resultados tu jefe se te queda mirando y te pregunta, oye, ¿por qué la tendencia bajó drásticamente en este punto específico del trimestre? Te vas a quedar helado. Tienes la ilusión del conocimiento, pero eres incapaz de sostener una defensa crítica de tu propio trabajo. Cotidiano. Nuestro hipocampo no solo guarda recuerdos, también es el encargado de construir mapas cognitivos tridimensionales del mundo. En la vía larga donde nos esforzamos, cuando vas a un lugar nuevo, tienes que mirar un mapa físico, registrar los puntos de referencia visuales, decidir si dar la vuelta en cierta avenida y corregir el rumbo en tiempo real si te equivocas. Tu cerebro está calculando activamente. En la vía corta, simplemente enciendes una aplicación de navegación, pones el destino y te dejas llevar como un pasajero completamente pasivo, aunque vayas conduciendo. Solo reaccionas de manera automática a la voz que te dice, en 100 metros gira a la derecha. Tu cerebro entra en un absoluto piloto automático espacial. Me escuché muy chilango. Existen estudios. Una disculpa, equipo. Estamos transmitiendo en tiempo real. Existen estudios que son neurocientíficos, fascinantes, que demuestran que los taxistas tradicionales, cuando navegan usando su memoria, tienen un hipocampo significativamente más desarrollado que el resto de las personas. Al delegar nuestra orientación a una pantalla, equipo, esa zona del cerebro empieza a encogerse.
Si tu teléfono se queda sin batería, catástrofe. Entras en pánico porque tu cerebro fue incapaz de generar un mapa mental real del entorno. Ahora, imaginen que tienen que redactar un correo delicado para un cliente molesto o escribir un ensayo que exige creatividad. La vía larga nos obliga a sentarnos frente a la hoja en blanco, impulsando a tu cerebro a buscar sinónimos para no ser repetitivo, estructurar las ideas con coherencia gramatical y elegir el tono exacto. Este esfuerzo activa y fortalece las áreas del lenguaje en tu cerebro, como el área de Broca y de Wernicke, manteniendo un vocabulario ágil, rico y activo. La vía corta soluciona la vida en un segundo. Le pides a la IA que redacte un correo formal, firme pero educado. Copias, pegas y envías. ¿Cuál es el costo oculto? Equipo, siempre hay que pensar en el costo oculto. Ser esfuerzo de recuperación de memoria. Tu cerebro aprende que ya no necesita almacenar palabras complejas ni refinar su sintaxis. Con el tiempo, tu vocabulario activo se empieza a encoger. Tu fluidez verbal disminuye. Y cuando tengas que hablar en el mundo real, en una negociación cara a cara o en una presentación en vivo donde no tengas una pantalla enfrente, notarás que te cuesta trabajo hilar las ideas complejas o encontrar las palabras adecuadas. Te estás volviendo cognitivamente muy dependiente. ¿Cuál es el peligro real de todo esto, equipo? Que el cerebro es un órgano extremadamente eficiente, guiado por una regla de oro. Lo que no se usa, se deshace. Si delegas tu pensamiento, tu análisis crítico, tu memoria de trabajo y tu capacidad de planificar, estás apagando los lóbulos frontales que nos definen como especie, como seres humanos. Te estás quedando con la cómoda ilusión del conocimiento, pero sin el aprendizaje real. El hipocampo no guarda aquello que no le costó procesar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Debemos tirar la tecnología a la basura? La verdad, no tengo la respuesta aún. Eso lo revelará el tiempo. La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria para potenciar nuestra productividad. Al menos cada vez que la uses, que sea tu copiloto, no el conductor. La regla de oro es muy sencilla, aunque entiendo que es difícil aplicar. Hay que hacerlo de todas maneras. Utiliza la IA para expandir tu mente, no para reemplazarla. Conociendo al ser humano, sé que lo que es más probable es que si dejamos que la IA en pocos años tome las decisiones por nosotros, nos convertiremos en presa fácil. ¿Qué opinan al respecto, equipo? Por eso te propongo acciones claras, aterrizadas como a mí me gusta. Número 1. Ponte un tiempo límite para las redes sociales. Si puedes, ahora mismo borra de tu móvil, aunque sea una de ellas. Seguro has de tener 3 o 4. Sé que no es fácil hacer esto, pero recuerda que en este momento hay países que ya lo ven como un problema de salud. Y si las están restringiendo es porque han visto su afectación en el comportamiento humano, al punto que tienen que tomar esas decisiones que son muy impopulares frente a la ciudadanía. Número 2. Si vas a analizar un reporte, primero haz el esfuerzo de leerlo tú mismo. Extrae tus propias conclusiones y luego, después, pídele a la computadora que revise tu análisis para ver si se te escapó algo. Usa la tecnología, pero no que sea tu sustituto. Si tú te sustituyes a ti mismo, imagina que lo mismo podría hacer tu empresa contigo. Número 3. Si vas a escribir un texto importante, redáctalo primero con tus propias palabras. Pon a trabajar a tus áreas de lenguaje y solo al final pide a la computadora, a la IA, que te ayude a pulir el estilo, corregir la ortografía, etcétera. Número 4. Usa lo menos posible el GPS, al menos en algunas rutas. Decide perderte de vez en cuando. Obligarás a tu hipocampo a guardar la ruta y también a entrenar la tolerancia a la frustración. Usa la tecnología para acelerar tus proyectos y ahorrar tiempo operativo.
pero nunca dejes que la máquina haga las flexiones mentales que te corresponden a ti, equipo. Mantengan a su cerebro en el gimnasio. Ahora bien, es su turno. ¿En qué áreas sienten que ya le entregaron por completo el control a la tecnología? Si quieres explorar y conocer más de ti, busca ayuda profesional. Si necesitas una sesión conmigo, puedes contactarme en la dirección de correo que te dejo aquí abajo. Los leo en los comentarios. Que una buena neurodinámica los acompañe.